Hola, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Caterine González y el día de hoy vamos a ver cómo trazar un vestido camisero. Para este vestido camisero necesitamos un básico de blusa, el de tu preferencia, y a partir de este básico de blusa vamos a hacer unos pequeños ajustes. Para empezar, este es el delantero y este delantero no tiene traslado de hombro, entonces voy a eliminar 2 centímetros de traslado de hombro para que la prenda al momento de usarla no ale hacia atrás. En el escote voy a eliminar 1 centímetro para que el cuello no me quede tan pegado. Formo la nueva curva de escote. Debe tener en cuenta si su trazo queda muy ajustado a la sisa o ya tiene holgura. En este caso, como quiero que en la parte de la manga tenga una buena amplitud, bajo 2 centímetros estándar. Pero si su trazo quiere que en la parte de la sisa y la manga le quede más pegadita, entonces puede dejarlo así sin bajar estos 2 centímetros. Debo tener la medida del largo deseado de vestido. Puede hacerlo a la mitad de la rodilla o más arriba, esto es a gusto. Y esa medida la vamos a marcar prolongando esta línea de centro frente. Prolongando esta línea de centro frente. Y escuadramos de esta forma. Esta medida de línea de cadera la vamos a trasladar en la parte inferior, ya que este vestido es de línea recta. Pero si quiere un vestido en línea A, entonces prolongue la línea de cadera de esta forma o puede darle la amplitud deseada en la parte de la falda. Uno con línea recta hasta arriba, hasta la línea de cadera, y en caso de que en este punto quede como un ángulo o una punta, hay que suavizar con una curva suave. Voy a aumentar 1,5 centímetros desde la cintura hasta abajo, y en la parte de la sisa voy a aumentar únicamente 1 centímetro, pero esto es a gusto dependiendo de qué tan amplio quiere su vestido. Esto es únicamente para holgura. Por el centro frente voy a aumentar una extensión de botones de 2,5 centímetros. Entonces marco hacia adentro la mitad de esa medida, que es 1,25 centímetros, y hacia afuera 1,25 centímetros para completar un cruce de botones de 2,5 centímetros. Y a partir de esa línea se aumentan 2,5 centímetros para el falso y 1 centímetro para costura. De esta manera el centro frente quedaría listo. En la parte inferior voy a aumentar 1,5 centímetros para el dobladillo. Va a ser un dobladillo pequeño. Y por el costado puedo aumentar desde 1 centímetro, 1,5 centímetros o hasta 2 centímetros para costura. Esto es en caso de que quiera darle un poco más de amplitud al vestido, entonces va a tener de dónde tomar esa medida. Entonces aquí aumentamos 2 centímetros para costura, pero puede aumentar a partir de 1 centímetro en adelante, 1 centímetro, 1,5 centímetros o hasta 2. Prolongo esta línea de la pinza
y formo la parte del costado con costura. No voy a aumentar como tal, sino que voy a unir con una curva suave de esta forma. Y esta línea de color morado vendría siendo el trazo final. Por la línea de sisa aumento 1 centímetro para costura . Por la línea de hombro aumento 1 centímetro y también por escote 1 centímetro. En la parte de la falda puedo hacerle de acuerdo al diseño que quiere realizar, puede hacer una falda un poco más amplia o más ajustada. Continúo con el trazo posterior. También ocupo el trazo básico de la parte de espalda . Prolongo el vestido con la misma medida que aumenté en la parte del delantero, también lo hago para la parte de la falda de la espalda. Escuadro. Con esta misma medida de la línea de cadera también la marco en la parte inferior. Uno arriba de la línea de cadera . Aquí puede hacer un corte o una entrada para que el vestido quede más pegadito al cuerpo. Tenga en cuenta que le está entrando en la medida de la cintura. Puede entrar en la línea de cintura desde 1 centímetro en adelante, pero tenga en cuenta que la cintura o la medida de la cintura final en el trazo no le vaya a quedar pequeña. Si es así, puede aumentar por el costado, por la línea de cintura, para que no vaya a quedar pequeño el vestido en esa parte. Aumento la misma medida de holgura para el costado. Si tal vez está usando una tela que tiene un poco de elasticidad, puede hacer este vestido pegado al cuerpo o puede darle un poco más de amplitud de acuerdo al diseño que quiera realizar. Bajo 2 centímetros . Y en el escote elimino 1 centímetro en este punto y uno con una curva suave así. Aumento los 2 centímetros de traslado de hombro que eliminé en el delantero, se los aumento al hombro de la espalda. Aquí puede agregar una almilla si quiere. Mide desde este ángulo hacia abajo aproximadamente desde 8 centímetros a unos 10 centímetros de acuerdo a la talla. Y escuadra a la línea de sisa. Si quiere que le entalle un poquito más esta partecita de la prenda, baje 1 centímetro y une con curva suave a esta línea así. Con esto evitamos un pequeño pliegue que se forma en la sisa en la espalda, pero esto es a elección. Puede no hacerlo y no va a afectar el trazo como tal. Formo la nueva línea de sisa, aumento para el dobladillo 1,5 centímetros y uno con una curva suave
a este punto. Como esta prenda va a llevar corte en el centro de espalda, aumento 1 centímetro para costura. Y uno con curva para el dobladillo de esta forma. Ahora sí voy a aumentar los 2 centímetros para costura por el costado. Aumento 1 centímetro para costura en la sisa. Un centímetro en el hombro y 1 centímetro en el escote. Tenga en cuenta que si va a sacar la almilla ya iría con doble estela. Entonces no se le debe aumentar este centímetro de costura, sino que se le debe marcar el símbolo de doble estela. Pero esta almilla la doy como ejemplo si quiere hacerlo. Este vestido lleva un corte en el centro atrás y en esta parte, en la línea de centro atrás, en la parte del dobladillo, puede hacerle un pequeño ajuste y es entrar aproximadamente 1 centímetro como mínimo o hasta 2 centímetros, que al momento de usar el vestido no se levante como una pequeña punta en esta parte que es el centro atrás. De esta manera evitamos ese defecto. Para hacer el despiece por el costado en la pinza se debe cerrar primero la pinza y luego se hace el despiece como tal. Y esta pestaña de la pinza siempre debe de ir hacia abajo. Cerramos la pinza y eliminamos el exceso por la línea externa y de esta manera queda. Para eliminar el exceso en la parte del escote, cierro 1 centímetro que es el de costura y doblo 2 centímetros y medio que son el falso como tal y termino haciendo este despiece. Esto es para que me quede exacto el corte a la hora de coser. Para el trazo del cuello va a medir desde este punto donde entró 1 centímetro con 25 sin tener en cuenta el aumento de costura en el hombro. Por ejemplo, en este caso da 10 centímetros y medio. Aparte vamos a tener en cuenta qué medida es la de la extensión de botones, que para este trazo son 2 centímetros y medio. Lo mismo para la espalda, no vamos a tener en cuenta este centímetro de costura y vamos a medir a partir de este punto hasta aquí, sin tener en cuenta los centímetros de costura, ni del hombro ni del centro atrás en caso de que lleve corte. Aquí también da 10 centímetros y medio. Si quiere que la prenda le quede bien entalladita en la base del busto, vamos a marcar desde la punta de la pinza la medida de radio de busto. Voy a formar un pequeño círculo como guía del busto y desde esta punta hacia abajo esa medida es radio de busto. Lo que voy a hacer es marcar por la línea central a cada lado 1 centímetro y medio
De esta forma da un entalle a la blusa sin que quede tan ajustado. Entonces 1,5 centímetros hacia un lado y 1,5 centímetros hacia el otro lado, y con línea recta 1 a este punto. Estos son pequeños datos como para que tengan más idea de qué tipo de ajustes se le puede hacer a una prenda, pero es opcional. Desde la punta del busto bajamos 3 centímetros y formamos nuestra nueva pinza. También vamos a dejar 3 centímetros, formamos nueva línea de pinza para costura. Es decir, que se cose hasta aquí y hasta aquí, evitando llegar hasta la punta, porque si no, de esa forma quedaría una punta en el busto y eso sería un defecto. Voy a mostrar cómo quedaría el trazo con estas pinzas. Voy a cerrarlas en el papel para que tengamos una mejor idea. Estos dos piquetes que hago en esta pinza no se deben hacer en la tela. Yo los hago simplemente para que el papel pueda adecuarse y no se rompa. Y como podemos ver, aquí nos está dando una forma para el busto, dando un entalle desde la base del busto hacia abajo y dando la copa del busto como tal. De esta forma logramos que nuestra prenda quede entalladita al cuerpo. Este ajuste se puede hacer en cualquier tipo de blusa que lleve estas pinzas, si quieren que la blusa les quede entallada. Esta pinza la pueden prolongar un poquitico hacia abajo hasta la línea de cadera para que no queden bolsas. Como podemos ver, en la parte del busto no quedan puntas, sino que queda un poco redondeado. La extensión de botones es simplemente cerrar 1 centímetro, que es el de costura, después cerrar la medida de la extensión, que en este caso son 2,5 centímetros y listo. El primer botón debe de ir a la altura de busto para que nuestro vestido no se nos abra en la parte del busto. De ahí para arriba puede dividir en partes iguales, dejando una separación de botones de máximo 7 centímetros para que no se abra nuestra prenda. Como en este caso es un vestido, puede dejar una separación de unos 6 centímetros entre un botón y otro. En la parte inferior es importante que deje un espacio para que tengamos mejor movilidad. En la espalda es simplemente cerrar la pinza también. La puede cerrar hasta la altura de cadera para que no forme bolsas. Prácticamente es un repaso de blusa camisera, solamente que se hacen algunos ajustes para que podamos hacer un vestido camisero. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te ha servido, la invitación especial a que me dejes un me gusta, me comentes el video y nos vemos en el próximo video.